Y bueno, siempre es un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Vamos a repasar unas cosas muy interesantes que por supuesto me he encontrado el día de hoy y que me gustaría analizar con ustedes, reaccionar, que espero que me lo demuestren también sus opiniones en los comentarios. Algo que me he encontrado de Vinicius bastante interesante, unos datos bastante chéveres. Me he encontrado también algo de Marca, que es increíblemente madridista, y también me he encontrado con unas cosas muy interesantes relacionadas con Erling Haaland y unas declaraciones que ha dado. Así que, por supuesto, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas muy interesantes que me he encontrado y que creo que realmente es interesante. Un artículo que me he encontrado en el diario Marca por un tal Luis F. Rojo, que bueno, creo que lo recordamos todos por sus artículos interesantes sobre el caso Negreira, tratando de tapar el sol con un dedo, como la mayoría de los medios de comunicación. Pues en este caso, en el Marca han publicado algo que dice: el legado de Matteo Alemany. Desde que entró como director de fútbol ha reducido la masa salarial entre 708 y 404 millones. Uno de los principales problemas que encontró Laporta cuando llegó a la presidencia del club está en esta segunda etapa fue el coste de la plantilla del primer equipo de fútbol. Estaba absolutamente sobredimensionada en un contexto de una enorme baja de ingresos en el club por la pandemia. Había que arreglar este tema como fuera, y el nuevo presidente eligió a Matteo Alemany. Aquí empiezan a hablar como de que reducción de salario, las palancas, operaciones bastante potentes, ahorro descomunal y un nivel competitivo del equipo que no sé a dónde. Me parece realmente brutal. Una de las cosas que yo siempre he dicho es que han tratado siempre de colocar como que el diario Marca es madridista, y este tipo de artículos lo que hacen es desmontar esa teoría. El diario Marca jamás va a ser madridista, muchísimo menos el diario AS tampoco. Y es realmente importante porque me da mucha risa como este hombre le hace el lavado de imagen a Padre Mani luego de que, claro, sí, se redujo la masa salarial después de que trataran como perros a futbolistas como Griezmann, por ejemplo, y han terminado dándoles una patada en el culo. Las salidas de Messi también fue bastante dramática. Muchísimas cosas que obviamente van a reducir la masa salarial. Pero ¿por qué no hablan de las operaciones que ha hecho Padre Mani, como por ejemplo la de Rafinha, la de Ferran Torres? Se me escapará alguna seguro por ahí, la de Eric García. O sea, es que es impresionante definitivamente. Solamente quería tocar este punto porque me llama mucho la atención cómo manejan el relato estas personas mal llamadas madridistas. En este caso vemos cómo le hacen un lavado de imagen, no sé con qué finalidad, a Matteo Alemany, que repito, no lo ha hecho tan mal como seguramente lo hizo la gente de Bartomeu, pero realmente el trabajo de Matteo Alemany ha sido también dramático, y realmente no se va a ver, no se va a ver ahorita, se va a ver seguramente en unos años. Así como con Bartomeu aplaudían y ahora es que están agarrándose los pelos, en unos años los malos van a ser Laporta y Padre Mani. Eso póngale la firma, que es totalmente seguro. Quiero ver algo rápidamente, les voy a colocar en la pantalla un, una data, un cuadro donde vamos a darnos cuenta de que hay una lista que dice lo siguiente: entre los jugadores que no lanzan penaltis, Vinicius Junior se sitúa a la cabeza de los goleadores de la temporada 2022-2023 con 24 goles. En segunda instancia aparece Lionel Messi, y completando el podio está En-Nesyri. También está por ahí Morata, Sorloth. Hay varios jugadores bastante interesantes, Leao, Antoine Griezmann. Y me parece realmente importante, claro, obviamente Vinicius no parece ser el futbolista más indicado para lanzar los penaltis. Creo que ya se le dio una oportunidad y de hecho la desperdició. No creo que no tenga la capacidad de adaptarse a la situación, pero yo soy de los que piensa que los penaltis son cosas muy concretas y realmente hay futbolistas que nacen con eso, sencillamente. Y no me da la sensación de que Vinicius sea uno de estos futbolistas. Realmente ya no soy capaz de decir que no puede hacerlo, porque todos pensaban que no podía adaptarse a ser un futbolista decisivo. Y bueno, ahora te estamos hablando, yo te estoy hablando a día de hoy, que es el futbolista de la temporada pasada que más goles metió, con 24, sin lanzar los penaltis de su respectivo equipo. Lo que te habla de un trabajo, de una evolución, de un futbolista absolutamente inquebrantable. Y por supuesto un gran futbolista, porque de nada te sirve tener mucho ímpetu, muchas ganas de progresar,
si realmente no eres bueno en lo que haces. Y es una de las cosas que tenemos que poner en valor, que además de que Vinicius es un absoluto crack futbolísticamente, seguramente será uno de los 3, 5 mejores futbolistas del mundo. Creo sinceramente que tiene esa capacidad de adaptarse a cualquier situación, capacidad de convertirse en lo que realmente quiere ser. Y me llama mucho la atención que esto se habla bien poco en los medios de comunicación y en las redes sociales. Realmente es un futbolista absolutamente decisivo, Vinicius Junior. Así que bueno, ojalá se recupere pronto y que por supuesto lo más importante, que se recupere bien, que regrese a su máximo nivel, porque el equipo lo va a necesitar en una temporada que bueno, tal vez nosotros somos un poco exagerados, pero tiene una pinta bastante complicada. Hay que centrarse en la liga exclusivamente, y ya realmente lo de la Champions, pues bueno, que sea lo que Dios quiera, pero creo que la temporada del Real Madrid va a pasar por la liga, y en ese cuadro meto a futbolistas como Vinicius, al mismo Jude Bellingham, el papel que le pueda dar a Ancelotti a algunos futbolistas importantes. Así que bueno, ya veremos cómo acaba la cosa, pero brillante temporada de Vini Junior. Cerramos este video con unas declaraciones que ha hecho Erling Haaland a L'Equipe. Recordarán ustedes que este hombre está entre los 30 nominados al Balón de Oro y seguramente va a estar en el top 3. Ya depende de qué tan amañado esté el trofeo de esta temporada. Veremos a ver en qué posición queda Haaland. Y una de las cosas que me ha llamado mucho la atención, ha hablado de su llegada al Manchester City, de la nueva temporada, de su motivación, ha hablado de su relación con Guardiola. También ha comentado alguna cosita sobre las semifinales y la final, que no marcó ningún gol, y bueno, bastante interesante. También ha hablado de su rivalidad, muy entre comillas, con Mbappé, de Cristiano, de Messi. Pero lo que más me ha llamado la atención es algo que le han preguntado exactamente y que ha respondido algo bastante interesante sobre su ex compañero de equipo, Jude Bellingham. Y bueno, el Cyborg lo que ha comentado es básicamente lo siguiente: veo mucho fútbol por televisión. Por cierto, vi el increíble debut de Jude en el Real Madrid. Realmente me ha hecho muy feliz. Me apasiona el fútbol, es lo que siempre me ha gustado y se podría decir que ocupa todo mi tiempo, ya sea a nivel profesional o en mi vida. Además, me gusta pegarle un poco a la pelota en el jardín con mi hermana pequeña. No voy a tampoco engañarnos, o intentar engañarlos a ustedes, porque yo mismo no me podría engañar, decir que este hombre es madridista y que siempre ha querido venir al Real Madrid, porque bueno, él también ha tenido alguna oportunidad de venir al Real Madrid y prefirió irse al City por X o por Y. Pero me llama mucho la atención que habla abiertamente de que le hace muy feliz, obviamente porque fue su ex compañero Bellingham. Además hay un video por ahí rodando de que eran muy buenos amigos en el vestuario del Borussia, y que bueno, le hace muy feliz, pero habla abiertamente de su impacto en el Real Madrid. Y me llama mucho la atención definitivamente esa frase, como la enfrasca, y dice: me hace muy feliz ver fútbol. Dice que ve mucho fútbol y ha visto cómo ha impactado Jude Bellingham en el Real Madrid. No digo que sea que va a ser del Real Madrid, pero me gusta que los futbolistas vean al Real Madrid y se quieran contagiar de esa sensación que transmite el más grande de todos los tiempos. Ojalá que sea un plus. Yo lo comentaba hace semanas, Mbappé va a tener en enero una oportunidad de venir al Real Madrid. Yo creo que si no se hace la firma en enero, el Real Madrid debería descartarlo y lanzarse directamente de cabeza por este señor llamado Erling Braut Haaland. Creo que junto con Vinicius y Rodrigo pueden hacer una delantera absolutamente bestial, sobre todo teniendo en cuenta por el posicionamiento de Haaland, comparándolo con el de Mbappé y los futbolistas que ya tenemos. Así que definitivamente me llamó mucho la atención esa declaración, y repito, no digo que vaya a hacerlo, ni que lo sea, ni nada por el estilo, pero creo que siempre es bueno que pasen este tipo de cosas y que los futbolistas les den como ganas de venir al Real Madrid, viendo cómo sus ex compañeros o sus compañeros de profesión realmente sienten esa camiseta y ese estadio que es capaz de absolutamente todo. Voy a cerrar este video en este momento. Espero que lo hayan disfrutado, que me dejen saber su opinión en los comentarios. Lo de siempre: like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.